Yo les voy a hablar acerca de un tema que todos los que estamos en el sector salud debemos conocer, y es aspectos básicos del BI-RADS. Quiero pedirles el favor que levanten la mano los que han escuchado la palabra BI-RADS alguna vez, o los que tienen, la mayoría del auditorio, 95% levantaron la mano. Entonces, este foco es para no radiólogos. Entonces, yo pretendo con esta presentación que ustedes tengan un aspecto, unos conocimientos básicos de qué es y para qué sirve, y también para poder comprender lo del BI-RADS vamos a tocar unos pequeños partes anatómicas de la mama y cómo nosotros utilizamos el BI-RADS en las imágenes mamarias. Vamos a empezar por la anatomía de la mama. Muy rápido vamos a… la mama está compuesta por la piel, el tejido graso, el tejido glandular, y todo eso se ve en una mamografía, que no sé por qué no me está Javi pasando la foto, que la tengo acá en la computadora y no se ve allá la mamografía en donde está representado. Bueno, esas cosas pasan a veces de la tecnología. Es importante que conocer que en la unidad ductolobulillar es la parte fundamental de la mama, de donde vienen todas las patologías y todas las enfermedades. Aquí es donde se origina el cáncer. El cáncer de mama se origina en estos pequeños conductos y vacinos que son la unidad funcional de la mama. La mama se divide anatómicamente pues en los cuadrantes superiores, cuadrantes inferiores, externo, interno, dependiendo, y la prolongación axilar o cola de Spence. Nosotros podemos ver en una mamografía la mama. Entonces, esta es la proyección cráneo-caudal, la cual divide la mama. Lo que está abajo es la porción interna, o sea, es esto, lo que en una mamografía se ve acá. La porción externa es esta que está acá, y nosotros en una mamografía lo vemos en la parte de arriba. Esta es la otra proyección, que es la proyección cráneo-caudal, perdón, medio-lateral oblicua, que es una visión lateral de la mama, en donde en una mamografía arriba, abajo, y esta línea rosada es la línea del pezón, que es la que nos divide la mama. Entonces, esta es como nosotros vemos este diagrama de la mama. Nosotros lo vemos así cuando vamos a ver una mamografía y una lesión. Entonces debemos ubicar dónde está. Está en el cuadrante superior externo, entonces estaría aquí, ¿sí? Entonces, el tema fundamental es ¿qué es el BI-RADS? El BI-RADS es la Biblia de nosotros los radiólogos de mama. El BI-RADS es algo universal y es un sistema que se creó hace muchos años en los Estados Unidos. Quiere decir un sistema de reporte y datos de las imágenes mamarias. Antes de esto, cada radiólogo leía como mejor le parecía el hallazgo. Un nódulo muy maligno, poquito maligno, más o menos maligno. Entonces, como que no había un consenso de cómo nombrar las cosas y qué tan maligno o qué tan malo iba a ser. Entonces, el BI-RADS son las iniciales del sistema datos y reporte de las imágenes mamarias. Se creó en Estados Unidos porque el gobierno dio los recursos para los programas de tamizaje o del screening en mama en los Estados Unidos, y tenían que tener como unos datos de cómo estaba funcionando y en qué se estaban gastando el dinero del programa de tamizaje. Entonces fue creado en el 93 para controlar los recursos financieros para el tamizaje de cáncer de mama. Esto del BI-RADS es una herramienta de calidad, no solamente es decir un número, BI-RADS 1, 2, 3, es una herramienta de calidad
también nos permite estandarizar el léxico y lo más importante es que nos da la probabilidad de cáncer de un hallazgo, ¿sí? De acuerdo a la categoría es la probabilidad de cáncer que tenemos. El BI-RADS, como les digo, es la Biblia nuestra. Actualmente estamos en la 5ª edición, está por salir la 6ª, que creo que debe salir en Chicago ahorita en la primera semana de diciembre o posiblemente en enero, pero está ya en la puerta del horno. Se ha traducido en 8 lenguajes y bueno, ha demostrado tener impacto en el manejo de los pacientes. El BI-RADS se creó como un programa de auditoría de las imágenes mamarias para controlar los recursos. Sin embargo, ese es el capítulo menos leído de ese libro, porque todo lo demás es mamografía, ultrasonido y resonancia magnética, que son lo que nos guía a nosotros cómo clasificar y calificar las lesiones. Pero recordemos que este fue el origen, la auditoría, el origen del BI-RADS. Esta es la carta o la cartilla que se consigue en internet, en donde están los diferentes características de cada una de las cosas que los radiólogos deben saber y conocer para poder establecer su categoría de riesgo. Entonces, cada hallazgo que nosotros vemos, debemos asignarle una categoría y eso nos da la probabilidad de cáncer, que la conocemos como el valor predictivo positivo. Entonces, entrando un poquito en materia, el BI-RADS tiene 6 categorías. Va de la categoría 0, bueno, son 7 realmente, de la 0 a la 6. La categoría 0 no aplica, ahora porque es un estudio que no se puede hacer un diagnóstico, ahora vamos a explicarlo mejor. La categoría 1, la probabilidad de cáncer es del 0%, entonces cuando ustedes vean una imagen mamaria, resonancia, mamografía o ecografía que diga BI-RADS 1, quiere decir que la señora tiene 0% de probabilidad de cáncer por ese hallazgo o por lo que se ve ese día del estudio. La categoría BI-RADS 2 son hallazgos benignos, 0%. La categoría 3, la probabilidad de malignidad es menor al 2%. La categoría 4 va mayor a 2%, pero menor al 95%. Esto es un rango muy grande que son hallazgos que requieren una biopsia. Por lo tanto, se subclasifica en 4A, 4B y 4C. Este requiere biopsia, este también. Entonces, aquí lo importante es que la probabilidad de malignidad de un 4A es muy diferente a la del 4C. Y esto nos sirve para la correlación radiopatológica y para hablar con las pacientes también. Porque la categoría 4 requiere una biopsia. Toda paciente que yo le digo que la voy a biopsiar se pone tremendamente nerviosa. Entonces es importante decirle, mire señora, la voy a biopsiar, pero el hallazgo que usted tiene una probabilidad de malignidad del 2 al 10, pero como a mí me gusta hablar en positivo, yo les digo, pero puede ser benigno en un 90 a 98%, ¿sí? Entonces es diferente cuando uno le explica a la señora eso, y en cambio esta paciente la probabilidad es del 50 al 95%, no mayor del 95%, y esta es la que ya tiene una biopsia previa que nos dice que es maligno comprobado. Entonces vamos a hablar rápidamente de algunos conceptos importantes que también deben de saber, y uno de ellos es la densidad mamaria. La densidad mamaria es la parte blanca que nosotros vemos en una mamografía. Esto es el tejido mamario, estos son las unidades ductolobulares y todo esto es grasa, ¿sí? Todo esto es grasa. Entonces la parte blanca de tejido es a lo que nosotros llamamos la densidad mamaria. Y aquí está, la densidad y la grasa. Hay 4 tipos de densidad mamaria. Entonces va desde una que casi no tiene nada blanco en la mama, una que tiene más o menos, una que tiene más y otra que tiene bastante. ¿Y por qué es importante la densidad mamaria? Porque tiene
implicaciones clínicas que a mayor densidad mamaria, miren por ejemplo este seno tan blanco comparado con este. Si aquí hubiese algo, es muy fácil para nosotros verlo, pero si hay algo acá, no lo podemos ver. Conforme aumenta la densidad del seno, disminuye la sensibilidad de la mamografía y aumenta el riesgo de cáncer. A estas 4 fotos les voy a poner un cáncer, el mismo a todas. Entonces, ahí viene. En este, que es un seno graso, claramente podemos ver el león. Aquí está el enemigo, un león, aquí claramente lo puedo ver. Aquí en este seno fibroglandular, sí lo vemos, lo podemos ver también. En este, que es un seno heterogéneo, ¿lo ven? Pero más difícil, se ve mucho mejor el primero, ¿o no? Y es por el tejido mamario de fondo. Aquí está el cáncer, ¿sí ven? Entonces, para acá requerimos ojos expertos y por aquí tenemos este cáncer que ahí está acechante y podemos no verlo. Esa es la importancia de la densidad mamaria, por lo que todo mundo debemos ser conscientes de que esto se ve solo en la mamografía. Entonces, cuando uno tiene un seno denso o un seno muy blanco, tiene 2 problemas. Uno, mayor riesgo de cáncer de mama porque tiene más tejido mamario, más unidades ductolo-bulillares y también tiene mayor riesgo de tener un cáncer oculto, por lo que les acabé de mostrar de los leones. En este seno, ahí puede haber un elefante y yo no verlo, ¿sí? Entonces, es importante que estas pacientes que tienen el seno denso o el seno blanco en mamografía, esto es un seno extremadamente denso, requieren evaluación complementaria con ultrasonido para poder ir a buscar esos leones que no se ven en una mamografía o esos elefantes que pueden estar ocultos en una mamografía. Entonces, vamos a pasar ahora a los nódulos. Los nódulos es uno de los principales hallazgos que nosotros vemos en mamografía, que son esto. Aquí vemos la mamografía, esto es una lesión. No toda lesión que uno ve va a ser un cáncer, hay nódulos benignos, hay nódulos malignos y nosotros en el BIRADS nos explican a nosotros los radiólogos cómo nosotros podemos diferenciar algo que puede ser benigno y puede ser maligno. Entonces, para no entrar pues como en mucho detalle de esto, porque ese no es el foco de esta presentación, solamente les quiero decir que cuando un nódulo es irregular, que tiene unos márgenes espiculados o mal definidos y es de alta densidad, son los que se consideran más sospechosos. Y así es como nosotros vemos las lesiones en mamografía. Esto es un cáncer de seno típico. Todos estos no sabemos si van a ser cáncer o no. Hay que hacer otros exámenes adicionales para caracterizar la lesión. Y acá tenemos como la densidad. Lo que sí que los nódulos que son de grasa o de baja densidad siempre son benignos, eso también lo podemos saber en mamografía, y los nódulos de alta densidad, pues esos son los que pueden tener, pueden ser de cualquier estirpe histológica, y este es un típico BIRAD5, un nódulo espiculado. Aquí es otra paciente que tiene 2 cáncer en el mismo seno. Esta señora, por este hallazgo de mamografía, tiene la probabilidad de malignidad del 95%. Hay otra forma en la que el cáncer de seno puede aparecer. Aparte de un nódulo o masa, los nódulos se palpan cuando son grandes, pero cuando son muy pequeños no se palpan. Y ahí el autoexamen no funciona, porque las imágenes diagnósticas ven el cáncer o las lesiones en etapas mucho más tempranas que lo detecta el autoexamen. Entonces, otra forma de ver el cáncer son las microcalcificaciones y son depósitos de calcio o de sales de calcio dentro de la unidad ducto-lobulillar terminal de la mama. Entonces, hay diferentes tipos de calcificaciones.
Hay calcifinas que son típicamente benignas, que no hay problema por ellas, otras que son probablemente benignas y hay que seguirlas, y otras que son sospechosas que debemos llevar a biopsia. Entonces un radiólogo tiene que tener muy claro lo que está viendo, a qué corresponde, en qué cajón las vamos a meter esos hallazgos. Y las clasificamos de acuerdo al nombre que tienen y de acuerdo a la distribución en la mama, en lo que a nosotros nos da el nivel de sospecha. Así es como se ven las calcificaciones en una mamografía, y es importante porque estas lesiones no son palpables, ¿sí? Y en las microcalcificaciones no se ven en ultrasonido, en la mayoría de las veces no se ven. Entonces, por eso el ultrasonido no reemplaza a la mamografía en el tamizaje de cáncer de mama, porque esto es un cáncer y esto no se ve en una ecografía. Entonces, he aquí porque nunca una ecografía va a reemplazar a la mamografía en el control. Entonces, yo les explico a las pacientes que las microcalcificaciones son como sal, tener como un poquito de sal dentro de la mama. Hay sal fina y hay sal gruesa, la sal marina. La sal fina son calcificaciones muy chiquitas que son muy difíciles de ver, pero nosotros utilizando conos de magnificación y cosas de tecnología de las cuales disponemos, pues las podemos llegar a biopsiar. Y estas serían como una sal gruesa, que son más fáciles para nosotros de hacer el abordaje. Hay otra forma de cáncer de mama, que son las asimetrías. Y las asimetrías es cuando hay un área de tejido que no se ve en el otro lado en la mamografía, o sea, un área más blanca que la del otro lado. Y hay varios tipos de asimetría que tienen un nombre diferente, hay 4 tipos. Asimetría sola es cuando se ve solo en una proyección, asimetría focal se ven las 2 proyecciones pero es pequeñita, global cuando es grande y en desarrollo cuando es pequeña. Y en el siguiente estudio ha aumentado de tamaño o no estaba y ahora está. Esta terminología de asimetrías también la debemos conocer porque pudiera ser la representación de un cáncer de seno. Entonces, las asimetrías requieren trabajo por parte del radiólogo en las imágenes. Y otra forma de presentación del cáncer de mama es lo que se llama distorsión de la arquitectura, que significan espículas que convergen en un punto central que no está asociado a una masa. Esto también, la distorsión de la arquitectura, la pueden dar cambios posquirúrgicos. Cuando uno le han hecho una biopsia o una cirugía para un quiste o lo que sea, benigno o maligno, muchas mujeres quedan con distorsión, o sea, el parénquima es la cicatriz interna que tenemos en el parénquima. Sin embargo, también lo pueden dar los cambios posquirúrgicos y un cáncer. Entonces, en ausencia de antecedentes quirúrgicos o biopsia, si vemos una distorsión, eso es un hallazgo sospechoso. Entonces, recordamos nuevamente las categorías BI-RADS y probabilidad de malignidad de estos hallazgos. Entonces, BI-RADS 0, ¿qué significa? BI-RADS 0 es un estudio con el cual yo no puedo hacer un diagnóstico. Necesito una imagen complementaria para poder hacer el diagnóstico. Entonces, requiero imágenes adicionales. Si lo que yo veo son calcificaciones y no puedo hacer el diagnóstico con lo que estoy viendo, no siempre, a veces puedo requerir spot de magnificación. En las asimetrías y en la distorsión de la arquitectura, ocasionalmente requerimos una compresión focal, esto es una nueva proyección mamográfica y hay que llamar a la paciente. Entonces, si nosotros los radiólogos asignamos un BI-RADS 0, debemos garantizar que la paciente venga, ojalá antes de un mes, para nosotros hacerle lo que sea necesario para poder llegar al diagnóstico. También podemos requerir ultrasonido como imagen adicional. Entonces, el BI-RADS 0 es un sinónimo de rellamado y es un criterio de auditoría en mamografía.
El BIRAT 0 debe ser menor al 10%. Nosotros, todos los centros que hacen mama deben tener un control de lo que los radiólogos leen. Y debe decir, la doctora Palazuelos leyó, ¿cuántos BIRAT 5 este mes? Tantos. ¿Cuántos BIRAT 4, BIRAT 3? El problema aquí es que el BIRAT 0 quiere decir que no puedo hacer un diagnóstico. Entonces, en no más del 10% de mis pacientes, yo tengo, digamos, permiso para llamarla, que venga a hacerle yo una cosa adicional. Pero no puede ser que yo al 30% de las pacientes las llame y que mi BIRAT 0 sea del 30, del 40, o que yo diga, no, la mitad de mis pacientes son BIRAT 0, porque no necesito cosas adicionales, pues quiere decir que necesito yo entrenarme y volver a tomar el curso, ¿verdad? Entonces, eso es un criterio de auditoría. BIRAT 1 es cuando uno no encuentra nada, que uno hace una mamografía y se ve normal, o una ecografía y no ves nada, o una resonancia y es normal. No hay ningún hallazgo para reseñar y el valor predictivo de malignidad pues es 0, no hay ningún hallazgo. El BIRAT 2 hay cosas, pero son cosas benignas, como ganglios intramamarios, cambios postquirúrgicos, algunos nódulos que ya vienen en las mamografías anteriores. Entonces, sí hay cosas, pero no tienen probabilidad de malignidad. Entonces, la recomendación de un BIRAT 2 es que la señora continúe con su tamizaje anual. Categoría 3. Recordamos que esta tiene una probabilidad de malignidad menor al 2%. O sea, tiene hallazgos con una muy baja probabilidad de malignidad, pero hay que seguirla. Seguimiento a corto plazo. O sea, hoy veo yo una mamografía con un BIRAT 3, le tengo que pedir un control a los 6 meses, a los 12 meses y a los 2 años. Un BIRAT 3 se debe estudiar por 2 años hasta que el hallazgo se estabilice. Si el hallazgo se estabiliza, entonces lo bajamos a categoría BIRAT 2. Entonces es importante, si a ustedes les llega un reporte que es un BIRAT 3, hay que garantizar que la paciente acuda a realizarse los controles. La categoría 4, la probabilidad de malignidad, como vimos, va del 2 al 95% con un rango amplio de acuerdo a los hallazgos. Entonces, en un BIRAT 4A hay una baja sospecha de malignidad, pero tenemos que hacer la biopsia. En el BIRAT 4B, sospecha intermedia, tenemos que hacer la biopsia. 4C, alta sospecha, mandatorio hacer la biopsia. En el día a día yo utilizo mucho esto en las versiones anteriores del BIRAT no existía. Decían, ¿para qué van a clasificar y hacernos la vida más complicada a los radiólogos? ¿Qué es 4A? ¿Qué es 4B? Si igual la voy a biopsiar. O sea, la conducta del 4 es biopsia. Entonces, ¿para qué yo A, que B, que C, si es lo mismo? Pues como les explicaba, para hablar con la paciente, para yo tener la correlación radiopatológica, porque por ejemplo esta paciente me dice, doctora, estamos en semana de receso, yo tengo unas vacaciones con mi familia, ¿será que yo me puedo ir? Me voy a ir 2 semanas, váyase tranquila, porque es un 4A. Cuando vuelva de sus vacaciones, le hacemos la biopsia. Esta paciente me dice, doctora, me voy a ir 2 meses de paseo, tengo una hija en Estados Unidos, etcétera. Le digo, señora, no se puede ir. Tenemos que hacerle la biopsia antes que usted se vaya, ¿sí? Entonces, para eso nos sirve la subclasificación de la categoría 4. Casi las microcalcificaciones siempre están dentro de la categoría 4. La categoría 5 es cuando lo que ve el radiólogo, solo de verlo, ya nosotros decimos tiene un 95% o más de que sea maligno. Y una de las formas más clásicas, digamos, es el nódulo espiculado. Esto es como un sol, como un nódulo que tiene pelitos, ¿sí? Esto se llama nódulo espiculado y eso es un típico cáncer de seno, aunque no es la única forma de la presentación del cáncer de seno. Entonces aquí obviamente hay que hacer la biopsia y la recomendación del radiólogo debe ser valoración por el mastólogo. Un BIRAT 5 debe hacerse una biopsia y dirigir al paciente a valoración por mastología.
Aquí hay que entregar el resultado inmediatamente. No podemos tener un BIRAT5 guardado en un cajón, porque eso es un cáncer de seno en más del 95% de probabilidad. Entonces, si en nuestros centros hay un BIRAT5, hay que llamar a la paciente o lo entregamos inmediatamente o que venga mañana o pasado. Garantizar la parte administrativa de la empresa que la paciente recoja el resultado. Idealmente, nosotros en Fundación Santa Fe, cuando tenemos BIRAT5, hablamos con la paciente, le explicamos de una forma amable y no agresiva para que ella sea consciente que ella tiene algo que debe atenderse con urgencia, digamos. Idealmente, la biopsia de este BIRAT5 debe realizarse, ojalá, antes de una semana, aunque pues el sistema de salud en Colombia no lo permite en algunas circunstancias, pero sé que la liga funciona bastante bien en este tema. BIRAT6 es una paciente que ya tiene en una biopsia previa el diagnóstico de cáncer y la estamos controlando con imágenes. Entonces, para terminar, yo quiero decirles que es inaceptable recibir estudios de mama sin categoría BIRATS. No lo permitan. Si ustedes como médicos reciben una mamografía que no está clasificada, eso es un estudio con una lectura de mala calidad. Es inaceptable hoy por hoy que no tengan BIRATS. De acuerdo a la caracterización, nosotros asignamos el valor predictivo positivo de malignidad. Esto no lo ponemos en el reporte, ¿ok? Para que la paciente no entre en pánico, aunque pues todas van y buscan en Google y ya luego ya saben. Lo más importante en los nódulos para los radiólogos son los márgenes. El borde del nódulo es el que nos da como la clave a nosotros de qué tan maligno puede ser. La densidad mamaria de las pacientes, sobre todo las que tienen el seno denso, que es heterogéneo denso o extremadamente denso, deben de tener una imagen adicional, idealmente el ultrasonido, porque como vimos puede haber leones y elefantes ahí que no se van a ver en la mamografía. Entonces requieren estudios complementarios y el BIRAT0 en mamografía debe ser menor al 10% porque eso es un criterio de calidad. Y espero que con esta presentación tengan una mayor comprensión ahora del informe radiológico que les llega, que sepan que el BIRAT0 hay que resolverlo y que hay que priorizar las consultas o las citas de las pacientes que tienen una categoría 4 y una categoría 5. Muchas gracias.